Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Vladimir Peña. Vladimir Peña ha sido secretario de la Gobernación en la gestión del exgobernador Rubén Costa y por supuesto ha ocupado varias carteras dentro de la Gobernación. Conoce muy bien la Gobernación, ha trabajado ahí y de ese tema vamos a hablar. Estamos casi ya a media gestión o tal vez un poquito más de la mitad de la gestión del actual gobernador Luis Fernando Camacho. Vladimir, ¿cómo evaluarías esta mitad de gestión, diría yo, del nuevo gobernador Luis Fernando Camacho? Muchísimas gracias, antes que nada, doctor, por invitarme aquí Entre Líneas. Un placer enorme compartir estos minutos con usted. Sí, se van a cumplir prácticamente 2 años y medio, en 40, 45 días más del mandato. Yo diría 2 cuestiones, ¿no? Una, hasta cuando el gobernador Camacho pudo ejercer efectivamente su cargo, que fue hasta el 28 de diciembre del 2022, y desde el 28 de diciembre hasta acá, una situación irregular, anómala, por una detención arbitraria, brutal, además, ¿no?, que le priva la libertad y también materialmente de ejercitar su cargo como debiera hacerlo por el mandato popular, ¿no? Considero que el gobernador Camacho generó una expectativa muy alta, muy positiva en la ciudadanía, significó una nueva era en nuestra autonomía que nace de la calle, los cabildos, de ese influjo que empieza el 21 de febrero del 2016, cuando los bolivianos le decimos no al mandato de Morales, pero que se concretiza en la jornada de los 21 días, ¿no? Todo eso lleva al gobernador a la gobernación, pero creo que lo que demostró como gestión fue muy malo, ¿no? Hay que decirlo así de claro. Podemos decir, Camacho fue bueno en la calle, agitando, movilizando, pero administrando fue pésimo, ¿no? Mal administrador. Pésimo, no tenemos gestión, una gobernación perdida, sin horizonte, solamente con golpes de efectos, como el tema del federalismo, sin una idea hilvanada concretamente para presentarle a la ciudadanía. Cuando uno mira las provincias, los principales elementos de gestión se han desvanecido. Por ejemplo, considero entre sus principales errores el haber renunciado al pacto fiscal y haberle dado una concesión a Arce cuando entre una de sus primeras medidas, si no mal recuerdo, dijo que el pacto fiscal se iba a debatir después de que se conozca el censo. Imagínense entonces, 5 años más postergó Camacho por decisión propia el tema del pacto fiscal y hoy lo vemos coyunturalmente cuando bajan los ingresos por los efectos de la disminución de los precios y volúmenes de exportación de gas y la gobernación disminuye considerablemente porque hay una pata coja de nuestra autonomía que es el tema de la financiación y esto tiene que resolverse con el tema del pacto fiscal. Entonces, si uno ve en materia de desarrollo autonómico, profundización de nuestra autonomía, en materia de políticas públicas, hay un retroceso, hay una involución en términos de gestión pública y segundo, la crisis que generó su detención, insisto, con lo de arbitraria, injusta, ilegal. Sin embargo, no supieron él y su proyecto político responder a una crisis política y lo que están haciendo es que la crisis se lo carcoma. Entonces, tienen una crisis perpetua ya a estas alturas. Es verdad que la relación, por ejemplo, entre el gobernador y el vicegobernador venía mala desde el decreto 373, pero con la detención, obviamente, todas estas cosas afloraron. Y hoy creo que no hay una respuesta a esa crisis, cada uno se ha puesto inamoviblemente en sus posiciones y de aquí, cuando se cumplan los 2 años y medio, puede ser que esto todavía vaya peor. ¿Cómo resolvemos esa crisis interna? Mire, cuando uno mira la situación de la gobernación no es distinta a la bancada nacional de Creemos. Creemos tuvo un apoyo importante de la ciudadanía, independientemente de la efervescencia, justificado o no merecido, la democracia hay que respetarla, ¿no? Pero no han sabido responder en términos institucionales y políticos a esa confianza ciudadana. Analicemos los 2 espacios más importantes. La bancada nacional, Creemos tiene la primera representación, la primera minoría de parlamentarios de Santa Cruz en el Parlamento Nacional. Se autoproclamaron la bancada digna, ¿no? Con todo esto parecido a Evo, que todo la historia comienza con ellos, ¿no? Más o menos. Bueno, y hoy, cuando han pasado 2 años y medio de mandato, ¿en qué ha quedado la bancada digna? Fraccionada en 4. En 4. Acusándose unos a otros de pactar con el MAS, unos con Arcista y otros con Evista, de haber facilitado al MAS la elección del defensor del pueblo, tan importante en esto. Entonces, lo que la ciudadanía conquistó con el voto, quitarle por lo menos
el tercio al movimiento al socialismo, esta bancada autoproclamada digna se la ha devuelto con su complicidad, con su ineficiencia, con su fractura, con lo que sea, pero le ha devuelto los 2/3 al MAS. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema de las elecciones judiciales y esto se puede nuevamente corroborar. Bueno, volviendo al tema del plano nacional, no hay nada en términos nacionales de gestión opositora eficiente, porque una oposición en términos nacionales tiene dos tareas: fiscalizar al gobierno, y tenemos el gobierno más corrupto de la historia, tenemos al gobierno que ha despilfarrado la bonanza económica, ahora un gobierno que entre ellos, entre facciones, se acusan quién es más corrupto, quién socapa más al narcotráfico, quién son más. Ya hemos llegado a unos niveles de desvergüenza que asombran, ¿no? Pero ahí está. La oposición ahora se ha convertido, Evo Morales, paradójicamente más efectiva que la oposición que se votó en las urnas y que debería representarnos a quienes estamos en la vereda del frente del MAS, o los medios de comunicación con lo que están haciendo. Entonces yo creo que hay un extravío. Y lo otro, lo más importante, yo creo que estamos ante un fin de ciclo del masismo, pero va a depender mucho qué hagan las fuerzas alternativas. Entonces, ¿por qué el MAS, por qué Evo y Arce se pelean? Porque no ven riesgo, no ven peligro al frente. Eso es una licencia para ellos, para precisamente acusarse de todo lo que se están acusando. Entonces, ¿cuál es el otro papel de la oposición en un sistema democrático? Construir alternativa de gobierno. Y hoy la ciudadanía ve el descalabro del MAS y al otro lado no ve nada. Ve vacío. No hay alternativa. Entonces, eso es lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Yo no creo ya que Creemos a estas alturas aspire a construir un proyecto nacional, por lo que advierto se están reduciendo a Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que leerlo en términos del proyecto o la implicancia que tiene Santa Cruz, este departamento de 4 millones de personas, con una pujanza económica, con una composición social compleja pero rica en términos de síntesis nacional, pero que no vislumbra. Entonces, en vez de avanzar, articular nacionalmente, lo que hemos ido es retrocediendo y quedarnos en nuestros límites departamentales. Y en el tema de la gobernación, rápidamente, pasa lo mismo. Mire usted. Es un reflejo de lo que ocurre afuera. Y peor todavía, ¿no? Porque tenemos que gestionar la autonomía. Ustedes, la generación de ustedes, porque lo digo porque lo he conocido a usted como parte también de los intelectuales que apoyó a la autonomía, la generación de ustedes han hecho un logro importantísimo, de Rubén, de todos los cívicos, los políticos, los intelectuales, los juristas. Me recuerdo de Wilman Durán, por ejemplo, el gran constitucionalista que tuvimos, todos apoyando para construir nuestra autonomía. Y es un logro histórico que probablemente hoy la historia todavía no lo reconoce porque es muy pronto, pero cuando pasen los años nos vamos a dar cuenta de que la única transformación real que se dio en el Estado boliviano en los últimos 50 años fue la autonomía. Y fue además una construcción, Juan Carlos Urenda, todos los intelectuales que trabajaron en esto, que además se la hizo desde la democracia, con un gobierno en contra. Yo nunca voy a olvidar el 4 de mayo cuando fuimos a votar, cuando no había policías, no había militares, pero un civismo único. Total. Entonces, cuando uno ve todo el proceso de la autonomía y dice un proceso limpio, legítimo, democrático, en contra del gobierno, entonces dice, venció y una la conquista autonomía regional que se convirtió en una bandera nacional. Además, porque así fue diseñado por quienes lo impulsaron. Entonces, yo creo que ese patrimonio es muy grande, es muy rico, como para que hoy... ¿Vos crees que está en riesgo un poco la autonomía, o por lo menos el proceso en grande? Yo creo que sí, yo hablo de proceso de involución. Porque cuando hablas de retroceder la administración de la gobernación, supongo que eso de alguna manera termina afectando a este tipo de conquistas. Por supuesto que sí, yo por eso hablo de proceso de involución. Ahora, concretamente, ¿cómo llevamos más allá de lo que ha hecho Rubén Costa, para ponerlo claro, lo que es del César al César? Rubén ha construido los cimientos de nuestra autonomía y seguramente así se lo reconocerá más adelante, ¿no? Ahora, el papel de Camacho era seguir la edificación, no es tirar todo abajo y empezar de nuevo, digamos, ¿no? Como lo planteó. Yo creo que ahí se equivocó, pero mire hoy, Camacho está más solo que nunca. ¿Y por qué está solo Camacho? No es porque el MAS haya abusado y lo tenga preso. Antes de eso, si uno mira, nacionalmente, cuando se presentó como candidato a presidente, después todos sus aliados se le fueron, empezando por Pumari y terminando por Mario Cosío. Y Johnny Fernández. Y Johnny, Angélica Sosa y todo. Ahora, cuando va a la gobernación, fíjese usted, está peleado con su vicegobernador. No puede ser.
Los últimos aliados que le quedaban creo que eran los demócratas, bueno, Germán Antelo creo que está ahí, pero de las 6, 7 agrupaciones políticas que apoyaron el proyecto de Camacho a la gobernación de la Unidad por Santa Cruz, hoy no queda nadie. Entonces, hay un problema serio ahí. Algo ha sucedido ahí. Entonces, si te quedas sin aliados nacionales, si te quedas sin aliados departamentales, si te quedas sin tu vicegobernador, pues bueno, hay algo que está mal. Y más allá de la situación hoy difícil que pasa el gobernador, yo he dicho, es un preso político, hay que decirlo así, pero también creo que el señor Camacho tiene que mirar Santa Cruz, tiene que pensar Santa Cruz y tiene que actuar responsablemente con Santa Cruz. No puede solo mirarse a sí mismo. Yo estoy de acuerdo, defiendo sus derechos del señor Camacho, sus derechos humanos a ser procesado como corresponde en última instancia. No puede aplicársele una detención preventiva, peor llevárselo, desarraigarlo de su lugar de origen, privarle de su cargo. Entonces sus derechos humanos a la libertad, a ser procesado de acuerdo a las normas que garantizan convencionalmente la propia Constitución, a sus derechos políticos a ejercer el cargo que le han confiado a los ciudadanos, eso están violentados. Pero mientras eso sucede, mientras el señor Camacho recupera su libertad, yo creo que hay que poner algo de sensatez. El vicegobernador debería asumir el pensamiento o el espíritu de nuestro estatuto de poner un vicegobernador electo por voto popular es precisamente para coadyuvar al gobernador y para sustituirlo de forma temporal cuando él no puede ejercer su cargo. Lo cual no significa quitarle el título al gobernador. Por supuesto, ni el mandato al gobernador. El mandato es del gobernador. La legitimidad democrática es del señor Camacho. No me agrade a mí, le disguste a otros tengan simpatía. Eso no importa cómo votamos. Acá los que votamos y los que no votamos por el señor Camacho y los que creemos en la democracia, tenemos que defender su mandato, su legitimidad y su derecho a ejercitar verdaderamente su cargo. Pero el señor Camacho no puede solamente mirarse a él y a su grupo político y por encima de nuestro estatuto, las normas, el sentido común y de Santa Cruz. Yo creo que Camacho tiene que pensar en Santa Cruz, tiene que llegar a lo que me decía, ¿qué se hace? No podemos pasar 2 años y medio más entre nuestro gobernador y vicegobernador peleados. Yo creo que tienen que reflexionar, tienen que llegar a un acuerdo. La política es así, es difícil. Si no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, ¿cómo van a poder ayudar a cambiar, a mejorar la vida de la gente? Entonces Camacho y Aguilera están condenados a entenderse y a superar sus diferencias o por lo menos encontrar acuerdos mínimos creo que además para el propio Camacho eso sería beneficioso, pero de la forma que estamos, esta crisis va a seguir profundizándose y sus aliados, en vez de lavarse las manos, también tienen que coadyuvar. Esto no es solamente para salir en la foto y poner asambleísta, también es para hacerse cargo de las decisiones que tomaron y de la responsabilidad. Tenemos un fiasco en la gobernación y bueno, ya algunos no quieren hacerse cargo de lo que asumieron cuando hicieron un acuerdo por Santa Cruz. Alguien dice por ahí que no gobierna ni Camacho ni el vicegobernador, gobierna un tercero que nadie lo eligió. Bueno, yo lo dije en el 2022 cuando se dio la crisis del decreto departamental 373, que este decreto que ya vislumbraba las diferencias entre Camacho y Aguilera, ¿no? Lo dije claramente, bueno, me dieron durísimo por ahí el camachismo, pero no importa, lo importante es decir la verdad cuando corresponde, oportunamente, de forma constructiva, como lo he hecho, y creo que el tiempo clarifica las cosas, ¿no? Entonces, el señor Walter Chávez, para que lo hablemos claro, era el que tomaba las decisiones ahí, pero yo en esto tengo 2 cuestiones, además, siendo uno de los primeros que lo denuncié, el señor Walter Chávez, asesor de Camacho desde el 2020, en la elección presidencial, quien asesoró a Camacho fue Walter Chávez. Yo lo denuncié en la campaña, el día de las elecciones. Es más, hay una entrevista ahí de una periodista que le dice al señor Camacho el penúltimo día de la campaña, le dice, cuando ya los números se ponían rojos en la elección presidencial, le dice como candidato presidencial, le pregunta si él no iba a sentirse responsable del retorno del MAS al poder. Y él dice que no. Ya cuando Yanine había bajado su candidatura, cuando había muchos que le pedían que bajara la candidatura, dice que no. Y mira ahora la situación. Entonces, cuando uno mira toda esta situación de desasosiego, de frustración, de desilusión por muchos ciudadanos que confiaron en un proyecto, por la situación que está pasando Santa Cruz, el clima no es bueno, hay una ansiedad, una suerte de preocupación de la ciudadanía, de desesperanza que hay que cambiarla, precisamente son las causas
son las consecuencias de las malas decisiones, de los errores que se han tomado. Y no están aquí a la vuelta de la esquina, vienen desde el 2020, ¿no? El 2020 tuvimos la gran oportunidad los bolivianos de hacer un cambio político. No se la dio, entre otras cosas, por el mal gobierno de Yanine, por esta decisión de Camacho, es decir, con 60 o 70% de Santa Cruz, vamos a segunda vuelta. Pues, bueno, una ecuación matemática sencilla no sostiene ese argumento. Y tantas otras cosas más, ¿no? La pelea de Camacho y Pumari, las grabaciones, tantas cosas, tanta inmadurez política, pero ya cuando uno tiene un cargo de responsabilidad política como el que tiene el gobernador, uno tiene que madurar y tiene que responder, porque los ciudadanos le han confiado algo muy importante, dirigir nuestra institución autonómica. Entonces creo que ellos están condenados a entenderse, y espero que antes de los 2 años y medio, porque ahí las cosas pueden cambiar, encuentren un acuerdo que sea beneficioso por Santa Cruz, que pueda reivindicar lo que dijeron en el 2021, que hacían un acuerdo por Santa Cruz. Parece que es el acuerdo entre ellos por sus pegas y no otras cosas, ¿no? Quiero aprovechar tu experiencia, Vladimir, para hablar de la autonomía. ¿Qué necesita más la autonomía? Porque es verdad que se la conquistó, pero creo que no se la profundizó. Hay muchos temas pendientes, la falta de una policía departamental, un defensor del pueblo, el tema tierra quedó pendiente. ¿Cómo se debería avanzar en todos esos temas? Yo considero ahí 3 elementos, ¿no?, importantes. Lo primero, lo que usted dice, lo que tenemos y no se está ejecutando. Las 2 cuestiones que usted plantea, por ejemplo, el defensor del pueblo está en el estatuto, está constitucionalizado. Nos los quisieron sacar en la adecuación y lo defendimos. Y además, hay un mandato de un cabildo. Además hay un mandato de un cabildo. ¿Y por qué nos han llevado a nuestro propio gobernador aquí de forma brutal, sin que nadie diga nada? El defensor del pueblo se ha quedado callado y podemos tener un defensor de los cruceños, se llama la institución que no hay una legislación de desarrollo. ¿Qué pasa con los ciudadanos que se quejan en los hospitales de que no los atiende, de que no hay la ficha, de que no hay el médico, de que no hay los medicamentos? ¿Dónde van y se quejan todos esos señores? Los de la tercera edad que necesitan asistencia para tener una vida digna y que no se les da a tiempo. Lo que pasa en nuestras escuelas, todas esas situaciones. Tenemos que tener un defensor de los cruceños, no simplemente ver la polarización entre el MAS y Santa Cruz. Yo creo que nuestra autonomía tiene herramientas que todavía pueden hacerla más vigorosa, pero que no se la hace por una decisión de la Asamblea Legislativa de no desarrollar y no profundizar lo que ya hemos ganado, lo que está constitucionalizado. El tema de la Guardia Departamental o la Policía Departamental. Es verdad que hay una ley nacional que prohíbe crear policía, pero si uno lee nuestro estatuto, y esto también fue estudiado y fue planteado así, establece que podemos crear organismos de seguridad. Entonces yo creo, no importa el nombre, yo creo que aquí hay que tener creatividad, hay que innovar, así se crean los procesos autonomistas, así se desarrolló la autonomía en España, así se crean los procesos federales, es un constante desarrollo y es una constante tensión que hay que saber también establecerla, conducirla, dirigirla, pero tenemos esa herramienta y nuestra Asamblea Legislativa está ahí inerte. Entonces el primer elemento es desarrollar la legislación necesaria, útil para la ciudadanía. Imagínense, yo espero que haya un debate serio en este país cuando tenemos los niveles de inseguridad más altos, cuando el narcotráfico está desbocado, cuando la ciudadanía pierde la vida por un asalto. No puede ser que estemos discutiendo si podemos crear policía o no. Los gobiernos municipales tienen guardias para ejercer sus competencias. Es ilógico lo que plantean. Gobernador que no tenga su propia seguridad. Por supuesto. Entonces yo creo que ahí hay entre esas otras, 2 más si me permite, no sé cuánto tiempo tenemos. Hablamos de los incendios. Cada septiembre, octubre hay que prepararse para donar a los bomberos forestales, para alistarse. Los jóvenes, yo veo un espíritu enorme, entusiasta de los jóvenes. He compartido el 2019 en la Chiquitanía con muchos de ellos, universitarios, pero no podemos seguir frecuentemente bajo esta lógica. Hay que buscar soluciones estructurales. El cambio climático es una realidad, más allá que algunos locos lo nieguen por ahí, lo está sufriendo el mundo y lo estamos sufriendo nosotros. Y además Santa Cruz, con la vocación que tiene un departamento productor, nuestra protección del medio ambiente debería ser una de las tareas centrales. ¿Qué ley? Autocríticamente, no la desarrollamos nosotros también, porque seguramente el camachismo o cualquier ciudadano me puede reclamar con justeza y decirme, oiga, pero ustedes tuvieron tantos años, ¿por qué no lo hicieron? El ordenamiento territorial. Esa es una competencia hermosísima, preciosa, que tiene que ser desarrollada.
de presente y de futuro, ya para dejar estas situaciones de la carretera hoy día que por aquí, que los incendios de la Chiquitanía, los acuíferos, no sé qué, busquemos soluciones estructurales. Yo considero, lo confieso acá, tengo una excepción personal, un fracaso. Fui parte de la comisión con la CAO, con las diferentes instituciones agropecuarias del departamento, 2 proyectos de ley, no sé cuántas reuniones, no pudimos lograr un consenso. Porque hay muchos intereses, también hay que decirlo claro, pero eso es lo que tenemos que discutir los cruceños. No podemos hacernos la vista gorda. Cuando uno quiere desarrollar su autonomía, uno tiene que pensar, somos un departamento que tiene vocación productiva, sí, pero también pongamos las reglas y respetémoslas todos, ¿ya? O cuando hay que hacer la ley de ordenamiento territorial y va a afectar los intereses de alguien, bueno, ahí utilizamos de forma inadecuada el cruceñismo para defender intereses, ¿no? Yo creo que hay que poner los intereses comunes de los cruceños por delante de todo. Entonces el tema del ordenamiento territorial así afecte y creo que más allá de los intereses coyunturales, creo que nos falta mirada y visión larga. Segundo, proyección. Exactamente. Segundo, esto en lo que tenemos a mano para desarrollar. Segundo, lo que le decía, el pacto fiscal, es la pata coja también, ¿no? Hay una propuesta de pacto fiscal, el gobernador Camacho cuando llegó la tiró al cajón, ahí dijo que, bueno, como esto, ¿no? Del adanismo, ¿no? Todo empieza aquí. Dijo que iba a construir su propia propuesta de pacto fiscal, constituyó una comisión de notables, el doctor Germán Antelo y otros más los posesionaron ahí con un discurso ribombante en la plaza principal y, bueno, han pasado 2 años y no conocemos una hoja de la propuesta de pacto fiscal. Desecharon lo que tenían y no fueron capaces de construir algo. Y el pacto fiscal ahí está diluido en la agenda pública nacional, cuando ya había un debate sobre el pacto fiscal. Entonces, yo creo que hay que retomar el pacto fiscal y hay que ser inteligente en plantearlo. No es un pacto fiscal de Santa Cruz contra el resto del país, no es un pacto fiscal para que nos peleemos gobernaciones y municipios la migaja del gobierno nacional, es un pacto fiscal para que gobernaciones, gobiernos municipales equilibren la balanza de este Estado centralista. Es insólito, doctor, que hayamos cambiado la Constitución, que tengamos un estatuto constitucionalizado, pero las normas económicas son las que dejó Goni en el Estado plurinacional. En una conversación aquí con Juan Carlos Urenda, yo creía también que con el pacto era suficiente y él me advierte de que no es suficiente un pacto, hay que derogar una ley de planificación nacional que hay en este momento, que es la que bloquea toda posibilidad de que se desarrolle la autonomía. Además, cuando yo hablo de pacto fiscal no hablo solamente de una ley, por eso ahí hemos hecho un trabajo en la gobernación, espero que todavía lo conserven para verlo. De todas las leyes inconstitucionales invasivas a nuestra autonomía. Está esa ley en el tema de la formulación del plan de desarrollo, está la otra ley que regula el tema de los impuestos, que no te deja espacio a la autonomía departamental. Vaya y cóbrele a las sucesiones de transmisión gratuita, que son 20, 25 millones al año en Santa Cruz. Vaya y cóbrele a las aeronaves, bueno, ahora con el tema del narcotráfico, por ahí se puede conseguir un poquito más de plata, pero, y a las motonáuticas, digamos, ¿no? O sea, una burla. Entonces, cuando se habla de pacto fiscal, es no solamente hacer una redistribución, que es la parte central, pero también de establecer las normas para facilitar el tema de la autonomía. La propia ley de administración del presupuesto es terrible. Cada vez que hay que modificar el presupuesto hay que ir a tocarle la oficina o a un funcionario ahí del 8º escalón del Ministerio de Hacienda para que te apruebe una modificación presupuestaria. Entonces, todas estas cuestiones, redistribuir los recursos, tener normas eficientes de administración, no puede ser, doctor, que hoy, en el siglo XXI, sigamos teniendo una ley SAFCO del 1990, del expresidente Jaime Paz. Claro. O sea, el Estado boliviano administra, gasta entre la administración central, las autonomías, las municipales, 250.000 millones y se está haciendo con normas obsoletas. Entonces, cuando se dice, ¿por qué crece la corrupción? Entre otras cosas, porque no tenemos leyes de contrataciones públicas que faciliten la información, la transparencia, los procesos lícitos, la competencia, el uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, hay mucho por hacer y, bueno, estamos aquí todavía viendo cómo se pelean unos a otros. Vladimir, el tiempo se nos está yendo, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo visualiza la relación que le ha planteado el Comité Pro Santa Cruz de Santa Cruz con el Estado? ¿Cuál sería esa relación ideal? Mire, yo ahí tengo una visión particular, ¿no?
Me ha tocado, por el cargo público que ejercí durante tanto tiempo acompañando a la administración del exgobernador Costa, ver en carne propia la tensión, ¿no? Durísima, ¿no? En unos momentos más que otros. Pero también le digo, y sé que hay un problema y hay un gobierno, el gobierno del MAS, que nos trata con desprecio. Eso yo lo siento, lo he sentido, lo han vivido. Lo hemos vivido y todo, ¿no? Es verdad aquello, pero creo que hoy en este momento, donde tenemos un gobierno que ha agotado su proyecto político, donde la ciudadanía en el país está insatisfecha, donde hay una nueva mayoría que articular para un cambio político, no creo que sea inteligente seguir planteando una confrontación Santa Cruz versus el país o inclusive versus el gobierno. Creo que el papel de Santa Cruz hoy, por todas las características que hemos hablado, por su composición social, por su cantidad de habitantes, por su fuerza económica, por sus medios de comunicación también, todo esto lo que se ha construido, lo que hemos construido los cruceños, yo creo que hoy el papel de Santa Cruz es brindarle un cambio político al país. Si nosotros seguimos hablando en términos regionales, lo que estamos haciendo es que no vean en Santa Cruz una alternativa de cambio. La gente quiere cambio. No es un problema ahora solo de relación de Santa Cruz con el gobierno nacional o con el Estado. El problema es la democracia del país. El problema son las instituciones. Ustedes lo han vivido con el proceso de recolección de firmas. Han hecho una propuesta que más allá de quien la critique o no, es una propuesta concreta, clara, que no se ha hecho ni siquiera de los espacios opositores. Se han atrevido a ir a recolectar firmas, 800.000 firmas. Y no puede ser que porque no se llegó al 1,5 millones que establece la ley, se desechen esas 800.000. No sirve para nada. Es una barbaridad atroz. En cualquier democracia del mundo, 800.000 firmas son para que los políticos se pongan a trabajar y le digan, señores, ¿cuál es el problema aquí? Vamos a atenderlo. Pero no, aquí no cumplieron las 1,5 millones y la tiramos para el basurero. Entonces, eso demuestra también, al margen de la propuesta judicial y todo, que nuestra democracia, que nuestras instituciones, que los sistemas de participación, el MAS los ha cerrado. Es insólito que la ley de referéndum era más flexible de los neoliberales, como llama el masismo, que la del gobierno del pueblo. Entonces, una contradicción terrible. Entonces yo creo que ahí, cuando hablo de esto, volviendo al tema de Santa Cruz y el Estado, yo creo que nuestro papel como cruceño ya no va solamente de mejorar una relación. ¿No crees que de esa, llamémosle, nueva relación tendría que ir acompañada, por supuesto, también de un nuevo liderazgo, propuesta? Creo que en esto la táctica es importante, importantísima y fundamental. Es muy distinto cómo lo ve en el país si planteamos una relación de Santa Cruz con el Estado a asumir hoy. El problema es que tenemos un Estado en descomposición. ¿A quién le vamos a plantear nuestra relación? ¿A ese Estado descompuesto? La gente está esperando una alternativa, un nuevo relato que sea compatible con todo el país. Y esto es lo que mucha gente ve en el país que puede surgir desde Santa Cruz. Pero nuestros líderes en Santa Cruz seguimos, desgraciadamente, mirándonos el ombligo para hablarlo claro. Entonces creo que el desafío de Santa Cruz es mayor que simplemente ver el problema de Santa Cruz con el Estado. Tenemos un Estado en descomposición y tenemos a un departamento que ha surgido pese a eso y que hoy en el país ven una posibilidad alternativa de un camino distinto. Pues bueno, brindémoselo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te gustaría que esté Santa Cruz de aquí unos 20 años para adelante? Mira, yo para graficarlo así digo que cuando estas confrontaciones que pone el MAS, esta confrontación estéril e inútil, yo creo que en Bolivia podemos convivir todos. Necesitamos además de la fuerza de todos. Y veo a Santa Cruz como San Pablo. Sin necesidad de ser el centro político, sin necesidad de tener la capital. San Pablo es el gran motor de Brasil, económicamente, democrática y socialmente. Yo veo a Santa Cruz como un San Pablo en todos sus términos, generando empresas, empleos dignos, teniendo incidencia nacional. Lula, Bolsonaro empiezan y terminan la campaña en San Pablo, no en Brasilia, ni en Río de Janeiro, ni en Nordeste. Y yo creo que Santa Cruz va a convertirse en un San Pablo. Va a depender muchísimo de que nuestros líderes tengan una visión más abierta y amplia, y fundamentalmente los jóvenes. Los jóvenes. Gracias, Vladimir. Se nos fue el tiempo. A usted, doctor.